Hola, buenos días. Mi nombre es Pérez Aboites David y en este video analizaremos el funcionamiento del dimmer con DIAC. Para ello, nos ayudaremos del siguiente circuito, el cual cuenta con una fuente de voltaje de AC de 110 volts RMS a 60 Hz, una bombilla de 120 volts a 250 watts, una resistencia de 4.7 kiloohms, un potenciómetro de 250 kiloohms, un capacitor de 0.1 microfaradios, un DIAC ECG6411 y un TRIAC MAC 08MT1G. El corazón de nuestro circuito será el potenciómetro, ya que este nos permitirá activar el DIAC y al activar el DIAC nos permitirá activar el TRIAC. La fuente alimentará una parte de la bombilla, pero para poder alimentar totalmente la bombilla debemos de hacer un ciclo cerrado, lo cual no tenemos de momento. Con, Después de la bombilla tenemos este divisor de voltaje, el cual contiene el potenciómetro, el cual nos permitirá variar el voltaje que va a demandar este potenciómetro, ya que podemos variar el valor resistivo del mismo. Por ejemplo, podemos ver las siguientes gráficas donde tenemos el donde tenemos un primer punto que es en la primera resistencia de 4.7 kiloohms, la cual va a ser constante, nunca va a variar, siempre va a tener la misma forma. Pero en el caso del potenciómetro, conforme yo vaya aumentando su valor resistivo, nos podemos percatar que va creciendo. Por ejemplo, ahí ya creció de manera considerable. Ahora, ¿qué pasa con ese voltaje que demanda? Pues ese mismo voltaje es el mismo que va a pasar al capacitor y al jack. Como ya sabemos, el jack trabaja como una compuerta que antes de su voltaje de operación está abierta, por lo tanto no permite pasar ningún voltaje. Pero cuando llega a ese punto de operación, nosotros podemos activar el jack cerrando esa compuerta y dejando pasar todo el voltaje que estaba reteniendo, ya que estaba abierto. Por ejemplo, podemos seguir aumentando, va a ir aumentando nuestro voltaje en la resistencia de variable hasta llegar a 70 o el 60% y nos percataremos que ya está a punto de cambiar. Y hasta el 75% podemos ver un cambio significativo, ya que el jack se activó y al activarse el jack deja pasar el voltaje al triac, que este es su activador. Aquí tenemos el disparador. Ya que se activa el triac, va a dejar que este circuito se cierre, teniendo una bombilla encendida. Obviamente, para el día a día esta frecuencia debe ser mayor a tal punto de que sí están parpadeando, pero es tan imperceptible para nosotros que pensamos que todo el tiempo están encendidas. Y así hasta llegar al máximo valor donde la frecuencia de parpadeo es más constante y los tiempos se reducen. ¿Y qué pasa con eso? El track permite trabajar en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo. Por lo tanto, nuestra bombilla va a tener un parpadeo más frecuente que si solo trabajáramos con un semiciclo. Y este es el funcionamiento del track. Necesitamos un voltaje que active el disparador para que permita pasar el voltaje que nos va a permitir encender nuestra bombilla. Ahora, si yo lo cierro totalmente, como podemos ver, aquí está encendido y menos del 70% ya está totalmente apagado. ¿Qué pasa si yo abro mi circuito aquí? El voltaje va a ser excesivo en la resistencia 2 y nunca va a encenderse,
ya que el circuito está abierto, nunca va a poder cerrar, nunca va a llegar el voltaje que llega de este lado a la bombilla. Se va a estar perdiendo. Antes de finalizar, quiero enfatizar en el trabajo que hace el DIAC y el TRIAC. Y para eso vamos a ver este osciloscopio. Como podemos ver, cuando el potenciómetro está al 70%, nuestro DIAC ya está teniendo disparos, pero no son suficientes para que nuestro TRIAC se active. Por lo tanto, nuestra bombilla está apagada. Conforme yo voy aumentando ese valor, nuestro TRIAC va a activarse, pero antes de activarse nuestro DIAC ya aumentó su disparo. Por lo tanto, tenemos ya valores muy disparos muy continuos, tanto del DIAC como del TRIAC. Y conforme yo voy aumentando, van aumentando los disparos. Eh, Algo que también hay que enfatizar es que si nosotros no tuviéramos el DIAC en esta parte, nuestro TRIAC tendría disparos discontinuos. ¿A qué me refiero? Tendría a cierto voltaje del semiciclo positivo un disparo y del ciclo negativo a otro voltaje tendría otro disparo. Entonces, el DIAC nos permite regular la cantidad de disparos que va a tener a cada cierto tiempo, para que tanto en el ciclo positivo como en el ciclo negativo sean a la misma cantidad de voltaje. Y esa es la importancia que tenemos, que tiene el DIAC en este circuito.